Hola, buenos días. Estamos ya preparadas para iniciar nuestra lección del día de hoy, la primera lección. Eh, Tomando como base, quedamos en Gálatas 5, versículo 16 y 17. Y voy a empezar leyéndolo en la nueva traducción viviente, para que tengamos como presente, con una forma más clara, estos versículos. Dice en la nueva traducción viviente, Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Lo primero que vamos a ver es enojo contra dominio propio. El deseo de la carne es el enojo contra el deseo del espíritu, que es el dominio propio. Vamos a empezar con el deseo de la carne, el enojo, y vamos a definir qué es el enojo. Encontré una definición y es un fuerte disgusto o sentimiento producido desde el interior, incentivado por factores externos pero concebidos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosas nos enojan? Sería una pregunta. Y haremos una lista de por lo menos 5 cosas que nos enojan. A la hora de estar haciendo la lista, seguramente les va a salir una de 20, 30, porque hay muchas cosas que nos enojan. Puede ser que me enoje la impuntualidad, puede ser que me enoje cuando me golpeo los dedos del pie con un cajón, pero ese cajón lo dejó abierto mi esposo, mis hijas, y entonces digo, ¿quién dejó esto? O me tropiezo con algo que dejaron tirado por ahí. Me enoja a lo mejor que las cosas no me salgan como las preví. La comida que no me haya salido como quería ese día que quería quedar bien. Y así, una lista tal vez muy larga de las cosas que me enojan. Otra pregunta sería, ¿con qué facilidad te enojas? ¿Con qué facilidad me enojo? ¿Y con qué rapidez se me pasa? O sea, tal vez sea muy fácil enojarme, pero ¿con qué rapidez se me pasa? Igual a lo mejor es rápido se me olvida o no. Me dura mucho tiempo, horas, a lo mejor depende de lo que me estoy enojando, días, semanas, hasta años. Me puede durar el enojo. Y ante estas preguntas ustedes me dirían, pues es que hay de enojos a enojos. Para ello vamos a comparar 2 historias que seguramente las conocemos. Esas historias las hemos estudiado en otros momentos y se encuentran en la Biblia. Y esas 2 historias es la de Jonás y la de Caín. Curiosamente, al estar estudiando, ya después encontré que las 2 se encuentran en el capítulo 4, Jonás 4, y la de Caín en Génesis 4. Es interesante. Vamos rápido a hacer un recuento ahí de Jonás para llegar al capítulo 4. Nos dice que el Señor, en los primeros capítulos de Jonás, nos dice que el Señor le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente, había pecado en esa ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Pues no obedeció y se fue en dirección contraria. Y viene lo del gran pez, que es tragado por ese gran pez. Y después viene el Señor que le habla por segunda vez a Jonás y lo manda nuevamente a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Pues obedece y se alegra de dar ese mensaje de destrucción a Nínive. Ya lo dice. ¿Y qué pasó? Pues que la gente creyó el mensaje y nos dice la palabra de Dios que se arrepintieron. Tanto que el rey también manda un decreto que den muestras de este arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, y lo vemos ya esto en los últimos capítulos de Jonás, en el 4. Cuando Dios ve
cuando Dios vio lo que habían hecho, de abandonar sus malos caminos, cambió de parecer y no los destruyó. Mostró su misericordia y no los destruyó. Y el versículo 1 de Jonás 4, acuérdense que deben tener su Biblia en mano para leerlo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué dice? Se enojó. Este deseo de la carne que estamos viendo y se enojó. Y ese enojo, o sea, se enfureció, ese enojo lo lleva a reclamar al Señor, que lo vemos en el versículo 2. Dejamos ahí a Jonás. Pensemos la razón que le provocó su enojo a Jonás. ¿Y qué lo llevó a hacer? Reclamarle al Señor. Vámonos con Caín. Es una historia que también conocemos. Caín, la historia la vemos en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 también. Y también vamos a hacer rápidamente allí en los primeros versículos. Nos dice, Abel se hizo pastor de ovejas, Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y al llegar el tiempo de la cosecha, lo que hizo primero Abel, dice, también presentó su ofrenda. Caín presenta su ofrenda, sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y luego Abel también presentó una ofrenda de las mejores partes de alguno de los cabritos, de los corderos, que eran primeras crías, o sea, lo mejor. Y dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó la de Caín, ni su ofrenda. ¿Qué pasó? ¿Qué se originó aquí? Caín se enojó, Y este acontecimiento de que haya aceptado la ofrenda de Abel le causó mucho enojo, tanto que lo mostraba en su rostro. Y me llama mucho la atención, la verdad es que yo me quedé tan admirada, a lo mejor no le había prestado atención antes a estos versículos que viene después de esto. O sea, no sabemos la historia de cuando Caín se enojó y que fue y mató a su hermano Abel. Pero este versículo, hermanas, ojalá pudiesen subrayarlo allí, ¿no? Y dice el versículo 6 del capítulo 4. Entonces Jehová, después de que Caín se enojó, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En la Nueva Traducción dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y el Señor ya conocía la respuesta de Caín, ya la sabía. Y viene este versículo que de verdad es de gran enseñanza. El Señor le dice, Dios mismo le dice a Caín, ya sabía por qué estaba enojado, y Dios le dice, si bien hicieres, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En la Nueva Traducción igual dice esto, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Dios se toma el tiempo de decirle a Caín, sabía que se había enojado por una cuestión de entregarle la ofrenda y que era a lo mejor natural su enojo. Pero le dice aquí, si haces lo correcto, serás aceptado, Caín, como diciéndole, haz lo correcto y aceptaré tu ofrenda y a ti también. Le da la oportunidad de reconocer que no lo estaba haciendo adecuadamente y que su enojo no tenía fundamentos. Ten cuidado, le dice Dios mismo a Caín, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cuánto duró el enojo de cada uno? ¿Cuánto tiempo continuaron enojados? ¿Cómo concluye cada historia? Terminemos de leer estos versículos, estos capítulos en casa y veamos cómo terminó estas dos historias. En la palabra de Dios se nos pide que debemos dejar el enojo. Vayamos a Colosenses 3:8.
En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hace una lista, ira, enojo. ¿Qué nos está pidiendo? Pero ahora es momento de eliminar el enojo, la ira. Preguntaríamos, ¿pero cómo? Si enojarnos es algo tan natural, es algo que se nos da con facilidad y más en ese tiempo de confinamiento, en ese tiempo en que los hijos están en casa, en que el esposo está en casa, en que los vecinos están en casa. Y ahí es cuando estamos viendo realmente cómo es nuestra vida día a día. Si es algo tan natural, ¿cómo me pide Dios que deje el enojo? Y saben, nuevamente Dios conoce nuestra respuesta. Dios conoce lo que decimos, Señor, ¿cómo quieres que elimine el enojo? Y para eso nos vamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo 26 y 27. En Efesios, vamos a ver rapidito, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Y nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, vienen unas recomendaciones. Tú me dices que tu naturaleza pecaminosa te hace enojarte, ¿ok? Pero nos dice aquí en el versículo 26 de Efesios, no pequen al dejar que el enojo los controle. Qué interesante. No pequen al dejar que el enojo los controle. Por ahí si nos queríamos como, Señor, pues es mi naturaleza, ok, como decía Pablo, ¿no? Lo que no quiero, pues eso hago, ok. Pero no peques, no llegues al pecado al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Nos habla de tiempo, cuánto tarda nuestro enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Y entonces la pregunta que sigue sería, ¿cómo puedo controlar mi enojo? Y es aquí donde entra el deseo del espíritu. Recordamos al inicio, deseo de la carne, el enojo contra el deseo del espíritu, que es el dominio propio. Aquí es donde entra ese deseo del espíritu. El dominio propio, hablaremos de este deseo del espíritu. La definición sería abstenerse de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en una definición más corta e interesante dice, guárdate de hacer lo malo. Eso es tener dominio propio. Guárdate de hacer lo malo. Entonces, bueno, la pregunta, ¿cómo puedo controlar mi enojo? Si me dice que está bien, que ya me enojé, pero debo tener control sobre el enojo. Y es ahí donde aplicamos el dominio propio. En el mundo, el dominio propio se ha pues ejercido de una manera equivocada. ¿Qué nos dicen? Que es cuando dicen dominio propio, cuenta hasta 10. ¿Ese es dominio propio? Ah, pues respira profundo, controla tu enojo, respira lo más profundo y cuenta hasta 10. O sal corriendo y grita, pero que no expreses tu enojo. Realmente eso no es dominio propio. Y aquí podríamos poner un ejemplo a lo mejor que hemos visto mucho. Cuando una persona recibe una mordida de una serpiente venenosa, hemos visto en películas o en documentales, que lo primero que se hace es, por ejemplo, si la mordedura está aquí, debo aplicar presión o un torniquete que haga que no haya circulación, que el veneno que está que llega al torrente sanguíneo, pues detenerlo, que no llegue y que no avance para llegar al corazón o al sistema que nos va a ocasionar la muerte inmediata. Entonces apliquemos este torniquete, presionemos para que el veneno no llegue. Dice la palabra de Dios, no pequen
al dejar que el enojo los controle. No permita que llegue a su corazón y se anide y lo destruya, como pasó con Caín. Y Dios todavía habló con él, le dio tiempo para que el enojo no lo controlara. La voz de Dios es importante. Como hijas de Dios poseemos algo que nos ayudará a presionar ese torniquete. Y saben, es el mismo Espíritu de Dios. Dios nos ha dado algo y está en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios, dice, no nos ha dado un espíritu de temor, ¿sí?, de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Guárdate de hacer el mal. Es de dominio propio. ¿Cómo pongo en acción el dominio propio entonces? ¿Saben? Decíamos, no es solamente contar hasta 10 y respirar lo más profundo que se pueda. En 2 de Pedro nos da este proceso. En 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. A tu fe debes añadir virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Saben? En forma más rápida y entendible, ¿qué necesitamos? Estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios con Caín? Le habló, le dijo. Ya sabía que Caín se había enojado, que había enojo, y le dijo, si haces las cosas como se te pide, pues serás aceptado, serás enaltecido. Haz las cosas correctas. Jonás también le dio el tiempo de recapacitar y hacer las cosas bien. Hermanas, luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, es cierto, pero Dios nos ha dado algo mayor, que es el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es el dominio propio. Y es una verdad, importante en nuestra vida. Ese dominio propio ya Dios nos los ha dado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues ejercerlo. ¿Y cómo lo vamos a ejercer? No solamente a veces decimos, Señor, dame dominio propio a través de la oración. Sí es importante la oración, pero la acción. Y la acción viene a través de la palabra de Dios, las Escrituras, a través de la voz de Dios, como lo hizo con Caín, como lo hizo con Jonás, como muchos otros. Y ahora nos dice, al conocimiento, añade al conocimiento, dominio propio. Estudia las Escrituras, memoricemos versículos que vengan a la mente. Cuando lo que tenemos que hacer, por eso es importante hacerlo todos los días, porque todos los días estamos expuestos a el enojo. Recordemos lo que le dijo nuevamente. Este versículo en verdad fue un impacto en mi vida. En Génesis, el pecado está a la puerta. Te enojas, el momento que te enojas, el pecado está a la puerta. Un corazón enojado es un terreno muy amplio para las maquinaciones de Satanás. Dios lo dijo así claro. El enojo es la puerta abierta a muchos otros pecados. ¿Qué? Vemos la lista grande en Gálatas 5, 20 y 21. A los pleitos, a las enemistades, a las envidias, a los celos, hasta los homicidios. Y viene una lista muy grande. Es una puerta abierta a muchos pecados. Y viene el compromiso que podemos hacer. No basta decir, desde hoy prometo no volver a enojarme. Hermanas, en nuestras fuerzas no podemos, no lo vamos a lograr. Es más, nos vamos a enojar de que no lo logramos. Y entonces nos dice Dios, aquí estoy. Mejor comencemos dependiendo de Él. Busquemos las cosas que son del Espíritu. Dejemos que el Espíritu sea el que nos redarguya, que nos inste a hacer las cosas que a Él le agradan. Estudiemos las Escrituras constantemente. Escuchemos la voz de Dios como lo hizo con Caín. Si haces las cosas bien, serás aceptado. Las cosas que se te piden,
dominio propio. Guárdate de hacer lo malo. Pensemos en un versículo, busquemos un versículo que nos ayude, vamos a hacerlo por semana, que nos ayude a andar en el Espíritu y no ceder al enojo, no permitir que el enojo nos controle. El dominio propio puede controlar a ese enojo. Recuerden, no dejemos que el veneno, que el enojo llegue a todo nuestro torrente sanguíneo y nos haga pecar, Que Dios bendiga su palabra, que Dios añada bendición, que nos haga pensar en esta enseñanza. Lo que Él quiere es que tengamos, que ejerzamos el dominio propio que Él ya nos ha dado. Las Escrituras, en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. De verdad, hermanas, es viva y eficaz. La solución para el control del enojo es la misma palabra de Dios. Bendiciones.